El arte tiene esa herramienta, ese poder de, en nuestra intimidad, reírnos quizás de cosas que no nos reiríamos en situaciones sociales. Claro, somos una sociedad que va avanzando día a día. Lo que era chistoso ayer y hoy día quizás ya no lo es, pero hay situaciones universales, como la vejez, la soledad, en donde, claro, la tragedia es tan grande que a veces se termina convirtiendo en comedia. Parte de eso es lo que tiene Cien Cuyes, el libro que está en mis manos, y tenemos acá en pantalla a nuestro el escritor, último premio Alfaguara, el peruano Gustavo Rodríguez. Gustavo, ¿cómo estás? Pablo, qué gusto, encantado. Hice esa pequeña reflexión porque lo primero, te lo contaba previo a la entrevista, leí el libro y había muchas situaciones que yo te hacía el símil con el cine, las películas de los hermanos Coen, Sin lugar para débiles, donde ahí se trata también de la soledad en el personaje de Tommy Lee Jones, de la vejez, pero uno termina riéndose de situaciones que son universales, que no deberían ser para la risa, pero la forma de contarlo y la perspectiva, la amplitud del campo de lo que se ve, la acción hizo que me riera mucho anoche. Quería contarte, ¿va por ahí un poco el libro? ¿Es muy tragicomedia, humor negro? Sí, Pablo, en realidad Cien Cuyes trata temas un poco densos a los que usualmente no le queremos plantar cara, ¿no? Como la soledad de los ancianos o el derecho a una muerte digna. Pero si la novela no hubiera sido tratada con ternura hacia los personajes y con humor, pues estos temas no habrían podido ser digeribles, ¿no? Creo que eso fue finalmente lo que motivó al jurado del premio Alfaguara a premiar a Cien Cuyes. Esta noción de tragicomedia que mencionas. Para chilenizarlo un poco, bueno, los Cuyes son unos roedores, son bastante tiernos. ¿Por qué el nombre para hacer el hincapié para alguien que no ha leído el libro, que dice por qué se llama Cien Cuyes, cuando estamos hablando de, claro, temas como la vejez, la soledad? Hay un triángulo ahí de historias que se van entrelazando alrededor de la novela, que claro, nos dan momentos de suspiros, nos dan momentos de tristeza, pero también de comedia. Pablo, permíteme contar en 5 segundos el argumento para que se entienda por qué Cien Cuyes. Es la historia de Eufrasia, una cuidadora de ancianos que sin proponérselo se va a ir convirtiendo en la ejecutora de los últimos deseos de estos viejitos. Va a llegar incluso a vivir una aventura fantástica, épica, con 7 viejitos a la vez, ¿no? Que viven en una residencia. Y el término Cien Cuyes viene a ser la metáfora de la contraprestación por ese servicio extra que Eufrasia ofrece a estos viejitos. No es que los viejitos le vayan a pagar con cuyes, con roedores, ni que ella vaya necesariamente a comprar cuyes con lo que le den, ¿no? Sino que es una metáfora sobre el dilema también del cuidado y el amor. ¿Se debe cobrar por hacer un acto de amor? Ese tipo de cosas. Muchas gracias por la explicación, que no sabía cómo abordarlo sin hacer un spoiler, como se dice en el cine. Parte de la historia. Mira, primero, hay 2 temas que a mí me llamaron la atención. En Chile, bueno, en el mundo, venimos saliendo estamos en un periodo post-pandemia. Esto de los últimos deseos se vivió mucho acá en Chile en los hospitales, lo digo de un caso muy cercano. Mi hermana trabaja en salud pública y sé lo que se narraba acá. A mi hermana, que fue una audióloga, le tocó escuchar esto en pandemia. Mucha gente, acordémonos que no había vacuna, no sabíamos qué iba a pasar. Alguien caía con este virus, con el COVID al hospital, y estoy hablando de 2020, no sabía si ibas a salir. Por eso te decía, sentí culpa porque escuché desde muy cerca. Imagino que en mi caso desde muchos, todos vivimos la pandemia. Y segundo, porque la tercera edad, sobre todo el nivel de cómo se llega a la tercera edad en Chile es bastante precario. Imagino que en Perú debe ser igual, en Sudamérica. Te quería preguntar, ¿qué te motivó a llevar eso y contarlo de esta forma? Creo que es un largo camino la escritura de una novela. En primer lugar, todo parte desde un rincón egoísta, ¿no? Cuando uno llega a cumplir 50 años y empieza a intuir qué es lo que viene en el camino, esas preocupaciones yo las uso a través de mi escritura. Yo creo alter egos o personajes para más o menos tratar de entender o lo que me pasó en el pasado, valga la redundancia, o lo que me podría ocurrir en el futuro. Y es lo que ocurre con Cien Cuyes. Pero la pandemia, como bien lo dices, Pablo, también influyó para tener conciencia sobre la soledad y la precariedad de nuestros ancianos en nuestra sociedad. Y finalmente la muerte de mi suegro, Jack Harrison, a cuya memoria dedico la novela, pues fue el detonante, lo que me llevó a escribir esta novela quizá con ternura y también con humor. Es importante lo que tú dices. Bueno, acá en Chile también está el símil de que, bueno, competimos al Oscar con un documental que se llama La Gente Topo, que habla sobre la tercera edad y la precariedad en que quedan los abuelos. Te quería consultar otras cosas, pequeños datos random, como se dice ahora. Hablan mucho de cosas como los jaivas y hay mucha cultura popular.
sin dar spoiler, obviamente, hay partes que hablan de fútbol en donde yo innegablemente dije, oh, va a hablar del Mundial del 78, el famoso partido arreglado Perú, Argentina, te vas por otros lados, pero hay mucha cultura chilena dentro y me llama la atención el papel que tienen los jaivas en la novela. Sí, en realidad la cultura popular a través de la música y el cine y un poquito del fútbol también entran a tallar en la novela. Yo soy un escritor que si bien le debe mucho de su formación a los libros, bastante de su formación a lo que he leído, no puedo negar que también soy parte de una generación que se ha nutrido del cine, de la televisión, de la música para planchar, incluso de ABBA, ¿no? La escena cumbre de la novela tiene música de ABBA. Y claro, yo sé que acá en Chile los jaivas popularizaron un huayno peruano de los años 50 que se llama Mambo del Machaguay. Y es uno de sus temas más conocidos, de hecho. Cierran con él muchas veces. Exactamente. No, y el Mambo del Machaguay a mí de pequeñito me gustó y la versión de los jaivas me encanta. Me encanta que podamos compartir así enriquecer mutuamente nuestra cultura. Y la novela está llena de esos referentes porque de alguna manera yo pienso que la cultura popular, la cultura, es lo que nos une como seres humanos a través de identidad. Es decir, la infraestructura nos puede unir físicamente, es decir, construir un metro, un puente, nos permite trasladarnos físicamente, pero la música, el cine, nuestras historias compartidas nos unen, nos hacen identitariamente iguales, ¿no? Nos hacen seres humanos que nos podemos abrazar. Un puente no va a lograr que nos abracemos. Una canción sí nos puede poner a cantar juntos. Y eso es lo que pasa en la novela. A través del Mambo de Machaguay, por ejemplo, vemos a dos personajes de distintas edades y con extracción social muy distinta que sin embargo se unen mágicamente cantando este huayno, este Mambo del Machaguay, porque lo escucharon cada uno en su contexto, ¿no? Entonces sí, la novela está llena de esos referentes también. Te quería también, aprovechando, bueno, tocamos el tema de los jaivas que celebran 60 años ya de trayectoria en agosto próximo. El hecho es tercera edad. Nosotros, si algo nos une, así como en Estados Unidos se habla de los baby boomers, se habla de periodos posguerra en Europa. Acá en Sudamérica, los protagonistas están dentro de una generación que en Sudamérica son gente que vivió dictaduras militares en todo este continente y que vivieron y que están llegando al fin de sus vidas. Te quería consultar, ¿cuál es el análisis que hace y qué te tomó eso como inspiración? Porque es una cuestión no de Perú, no es de Chile, es sudamericana. Toda la gente que vivió su juventud entre los años 60 hasta el 70 y algo, saben lo que es una dictadura, saben qué es la violación de los derechos humanos y saben lo que es la reparación a medias y la no reparación total de cuestiones que pasaron a nivel continental, y eso se ve en su vejez. En efecto, sí. Ahora, lo que ocurre en la novela ocurren dos cosas curiosas con respecto a la edad. Hay cierta nostalgia que los ancianos tienen sobre su pasado. O sea, quien lea la novela y tenga más o menos de 40 años va a entender un poquito mejor aquello de lo que hablaban nuestros papás y nuestros abuelos. Pero hay un contraste, por ejemplo, literariamente entre... La novela ocurre en Lima. Literariamente, la Lima que usualmente se conoce fuera de las fronteras del Perú es la de Vargas Llosa, la de Julio Ramón Ribeiro, que es una Lima de hace más de 60 años, ¿no? Lo que yo propongo es una Lima contemporánea, cosmopolita, vital, explosivamente cultural, caótica también. Y el encuentro de estos ancianos, por ejemplo, en la residencia, porque hay un grupo de ancianos en la residencia que se llaman los Siete Magníficos, si bien comparten distintas perspectivas sobre lo que fue los años 70, ¿no? Los 60s y los 70s, ellos se guardan un poco ya de discutir sobre esos temas políticos, porque presienten que se les acerca un tema mucho más importante para sus vidas, que es la inminencia, ¿no?, de la muerte. Entonces, al final lo que queda es humanidad en la novela, más que confrontación por el pasado. Importante ese, bueno, para ir cerrando te quería agradecer. Cuando empecé a leer el libro, cuando decía Los Siete Magníficos, se me vino al tiro la película Los Siete Samuráis, después, bueno, la versión estadounidense, el símil. Lo último, invitación a la gente, a la última, ¿quién está viendo esta entrevista? ¿Cómo definirías brevemente la novela, que acaba de ganar un premio, para que se acerque a su librería e invitemos a la gente a que lea, que siempre es tan sano leer? Uy, Pablo, me la pones difícil. Bueno, yo invitaría a leer Cien Cuyes porque todos
somos hijos, somos nietos y también somos personas que vamos camino a envejecer. Entonces, 100 Cuyes es una manera de entrar en empatía y comprender cómo es este proceso. Y yo repetiría nada más lo que dijo Claudia Piñeiro, ¿no? La escritora argentina que fue presidenta del jurado que premió esta novela. Es una novela donde se van a conmover y se van a reír, a veces en la misma página. Muchas gracias, Gustavo. Quiero agradecerte estos minutos, esta entrevista. Digo que para mucha gente Lima es el lugar de la Plaza de los Gatos que envidiamos tanto. Muchas gracias por esta entrevista y que sigas cosechando premios con esta novela. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Bueno, los invitamos, busquen el libro, 100 Cuyes, es bastante entretenido, se pasa bastante rápido, humor negro y también de reflexión. Y también los invitamos a que sigan acá en las pantallas de CNN Chile.